Bien, quiero hacer una pequeña cresomatía. Las imágenes que vamos a ver a continuación, tanto en la diapositiva como los dos videos que quiero que veamos, bueno, quiero ver, son dos videos. Lo que quiero que veamos, que están en YouTube, son de Producciones Balam, ¿verdad? Estos chicos de Honduras sacaron unos dos cortitos de un minuto más o menos, uno o dos minutos, donde muestran escenas de aparentemente una película del Empira. Sinceramente, cuando salió a la luz ese corto, me ilusioné, porque dije, por fin van a hacer la película de Empira hondureños. Pero no, desgraciadamente solo fue una especie de publicidad, el publicitario, para anunciar la venta posterior de un libro llamado El Señor de la Sierra, que también vale la pena, ¿verdad? Poder conseguir el libro del Señor de la Sierra. Pero quiero que veamos esos dos pequeños videos primero. Permítanme un segundito, dejar de compartir esto para compartir el navegador y que vayamos a ver ese cortito de la Empira. Vamos a ver acá. Permítanme un segundito. Ya les presento en pantalla. Quiero que veamos esos dos cortitos. El primer corto, pues, tiene la mayor cantidad de escenas. En el segundo, creo que solo hay un pequeño fragmento diferente. Se llama Producciones Balán, el Señor de la Sierra. Ok, aquí está. Ya se los comparto. Voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Con todo y sonido. Compartir con sonido. Permítame un segundito. Voy a poner el solo. Acá. Ahí lo voy a dejar en pausa. Y ahora sí les comparto para que lo veamos. Bien, pongo en grande la pantallita. Mit eltritsko lim nimta erbis irtul tuktan lukim ish ahwalil arzen tugil tkel tekchman smol tugul hun kelpil twits tkana 1536 Keushkalamonki Yulke Tukchot Sakim Kim está Tuknam Lim Shitkon Chunklal Opken Ketchkan Ako Atkokunan Ketchman Atun Bits is Atsunke Naldi. El Señor de la Sierra, la leyenda del indómito cacique Lempira. Inspirada en hechos reales. Bien, ese es el primer corto. Y el segundo corto tiene algunas escenas repetidas y otras escenas no vistas en el primer video. 1536 Keushkalamonki Lim Shitkon Chunklal Opken Ketchkan Ako
atkopinan kiekchiman. Bien, solo por esas escenas quería mostrarles que no aparecieron en el primer video. Pues vamos a la diapositiva, permítame dejar de compartir. Esa escena donde sale la Empira levantando el casco del español es interesante porque realmente está narrada en la historia que la Empira cuando ocurrió su muerte ya andaba él con varias vestimentas del español. Andaba con el casco, el morrión, ¿verdad? Que usaban los españoles, de metal, decorado, dice, con todo empenechado hasta la cintura, es decir, que andaba repleto de plumas, ¿verdad? Toda la parte quizá con algún tipo de penacho, hasta que le llegaba a la cintura prácticamente las plumas. Y que dice el mismo texto de Antonio de Rey y Torresillas, de que ni siquiera le sirvió ese casco para protegerse de la traición que le van a jugar. Pero ya hablaremos de esa teoría de cómo fue que murió el Empira realmente. Entonces, veamos un poquito. Alonso de Cáceres es el que va a estar prácticamente al frente de la campaña aquí en Honduras cuando Francisco de Montejo, ¿verdad? Gobernador de Yucatán, le da la orden de acabar con este enemigo, ¿verdad? Que era la comunidad de los indígenas de los Lencas, ¿verdad? Y específicamente el Empira, que se había convertido en un fuerte capitán guerrero de esa zona. Estaba bajo el mando de Francisco Montejo, se le encomendó derrocar a el Empira, y después de duras batallas prácticamente estaban ya casi los españoles perdiendo, ¿verdad? Habían sido invadidos, les habían quemado los campamentos. Así que esa imagen donde aparece el español quemando las chozas del indígena, si ocurrió en venganza, porque primero fueron los indígenas los que llegaron al campamento que estaba entre Ciguatepec y Comayagua, para poder obviamente quemarle todo el asentamiento a los españoles. Ese fue el primer ataque que hizo el Empira. Se movió desde Congolón hasta la zona central de Honduras para atacar el asentamiento español. Entonces, si el español hizo lo que aparece en el video, fue realmente ya en una situación de declaración de guerra. Prácticamente estaban ya con pocas municiones, con caballos muertos, ¿verdad? Escapados algunos. Prácticamente los indios les abrían todas las cercas de los caballos para que no tuvieran manera de poder desplazarse rápidamente, ¿verdad? Es decir, debilitar al máximo al enemigo. Al final, Francisco Montejo se cansa de tanto estar esperando, ¿verdad? Este mismo Alonso de Cáceres es el que va a fundar Santa María de Comayagua, ¿verdad? Donde va a estar prácticamente la sede después de la capital. Y en ese momento fue cuando el Empira llega, obviamente, a incendiarle con más de 10.000 hombres esa zona, ¿verdad? Después se regresa a Coyocutena, sabiendo lo que había hecho, a prepararse para la resistencia, porque sabía que el español no se iba a quedar con esa pérdida. Y de hecho fue lo que hizo el español, ¿verdad? Se dirigieron prácticamente a la zona de Serquín, a la zona, bueno, entre Piraera, Serquín, Coyocutena, Congolón, prácticamente son las zonas donde van a estar los indígenas resistiendo, ¿verdad?, a la llegada del español. Al final, Francisco Montejo, como les digo, se cansa de estar esperando y le dice claramente, como adelantado que era, gobernador que era, capitán que era de Yucatán, le dice a Alonso de Cáceres que tiene que acabar con esa molestia del Empira tarde o temprano, porque si no, quien va a regresar a España cargado de cadenas va a ser el mismo Alonso de Cáceres. Entonces prácticamente estaba ya amenazado Alonso de que tenía que terminar rápidamente con el asunto. Entonces, ante esa gran prisa, ¿verdad? No le quedó de otra al español, en este caso, de hacer lo que, bueno, lo que comúnmente no hacía, que era, obviamente, buscar una artimaña para acabar engañando al Empira, acercarse lo suficiente y poder darle muerte. Que ese fue el plan que al final llegó a establecer Alonso de Cáceres. Ya veremos lo que va a pasar adelante. Claramente en ese momento de la colonización, lo que habían eran personas enviadas por la corona para vigilar el orden, la legislación y que todo el asentamiento se mantuviera, llamados adelantados coloniales. Hubo diferentes adelantados. Francisco Montejo estuvo por el lado de aquí de México hasta Centroamérica. En el sur estuvo Francisco Pizarro, San Juan, Puerto Rico estuvo Ponce de León, en Argentina estuvo Juan Pedro Díaz Solís, Diego de Nicuesa, en el reino de Tierra Firme, Veragua, ¿verdad? Entre Nicaragua y Panamá. Hubo 31 adelantados entre el año 1494 a 1715, ¿verdad? Enviados como principales, ¿verdad? Dirigentes de la Organización de las Indias. Veamos entonces un poquito acerca del Empira, qué es lo que nos cuenta la historia alrededor de él. Hay gente que incluso cree que el Empira es un invento, que es un mito, por el hecho mismo de que no hay una tumba. Pues ya les explicaré por qué es que no hay una tumba también. Según lo que narra la misma historia, ¿verdad? Hay un licenciado llamado licenciado Renzo, profesor de historia y escritor de historia también, que escribió un artículo acerca del lugar de la muerte del Empira. Ya vamos a ver qué nos dice
que nos cuenta el licenciado Renzo. Como fuente vamos a utilizar prácticamente tres fuentes. La fuente primaria, que es Antonio de Herrera y Tordesillas. La segunda fuente es la Probanza de Méritos de Rodrigo Ruiz. Y la tercera fuente, pues es el post que hizo el mismo licenciado Renzo acerca del lugar de la muerte de Lempira. Y también una fuente extra, que esa es menos formal, pero que no es para menos, es decir, es valiosa también, que es la página de Honduras is Great, Honduras es grandiosa, ¿verdad? Que ellos también tienen varios artículos, ¿verdad? Históricos, tratando de respetar lo que los historiadores han dicho. Y hay sobre el tema de la muerte, la segunda narración de la muerte de Lempira, ellos hacen una suposición que quiero traer a colación porque es importante también ver esa crítica que ellos hacen, ¿verdad? Así que veremos esa parte a continuación. En lo que resta del tiempo, faltan 9 minutos nada más. El Empira. En la obra de Antonio Herrera, que ya hemos mencionado al principio, que se llama Historia General de los Hechos de los Castellanos, dice que el Empira estaba bajo el mando del cacique llamado Entepica, que el Empira no era un cacique, según la historia, era un capitán guerrero, ¿verdad? Llamados el Empira, que significa Señor de la Sierra. Tenía alrededor de él, ¿verdad? 2.000 hombres, soldados entrenados, más 30.000 hombres que de repente marchaban obligatoriamente a combatir con él, ¿verdad? Claramente cada padre de familia, o los hijos de la familia, se metían también como milicia, ¿verdad? Para luchar conjunto con estos 2.000 hombres entrenados para poder obviamente acabar con el español. Ese es el primer testimonio que nos llega de Antonio de Herrera y Torrecillas, el mayor cronista de la época de los españoles, de los reyes de España, Fernando e Isabel. Por otro lado, nos cuenta también Antonio de Herrera. Este es el actor de que sale en ese corto. Habría sido espectacular realmente ver la película de Lempira. Ojalá que algún día algún cineasta de este país se arriesgue a hacer este proyecto. Necesitamos una película así, ¿verdad? Valdría la pena. Podría ser el arranque quizás de muchas películas históricas importantes. Pero no ha habido nadie, ¿verdad? No sé si estarán esperando que Mel Gibson venga a hacer también la película de Lempira, porque al parecer en Honduras no hay afán por apoyar estas producciones. Lo bueno sería que el gobierno ayudara a Producciones Balam o a cualquier empresa cineasta a hacer esa película, ¿verdad? Porque necesitamos algo así. Sería bonito enseñárselos a los chicos, a los jóvenes, ¿verdad? Que conozcan un poco la historia del pasado también. Eso sí, no con el sesgo que comúnmente suele verse en Internet, sino siendo equilibrados, ¿verdad? Mostrando tanto lo que hizo de mal el indígena, lo que hizo de malo el español, porque claramente es un enfrentamiento de personas contra personas. Y ahí no hay ni buenos ni malos, ahí hay invasores y hay gente que se defiende de la invasión, ¿verdad? Y hay que entender que no solo en la parte de América ha habido invasiones, hubo invasiones en todas las partes del mundo, ¿verdad? Por lo cual es una historia más, nada más, de batallas de lo que el hombre es capaz de hacer. Pero valdría la pena realmente tener algo así. Dice Antonio de Herrera y Torresillas, que Lempira era de mediana estatura, espaldudo y de gruesos miembros, probablemente un poco musculoso. Aunque también gruesos miembros podría entenderse como alguien gordito. Podría ser, también. Conociendo la forma de vida campesina, podría ser que alguien sea espaldudo, chaparrito y de gruesos miembros. Pero no significa que sea tampoco no sé, un Adonis, ¿verdad? Musculoso, ¿verdad? Fue un hombre bravo y valiente, de buena razón, y nunca tuvo más de dos mujeres. Murió de 38 a 40 años. ¿Verdad? De 1537 le dan muerte al Empire. Nos dice también que en el momento en que obviamente quieren salir a elegir a alguien que dirija la armada de los Lencas, en este momento el Empira pone un pie al frente y dice yo quiero estar al frente. Y muchos otros, dice el historiador, se le unieron al Empira quizá para no ser tomado como hombres cobardes, entonces por no pasar la vergüenza, pues se volvían valerosos junto con el Empira. Además que el Empira también les prometió cobrar la libertad, ¿verdad? El hecho de, les persuadía, dice, el cobrar la libertad, siendo cosa vergonzosa que tantos y tan valerosos hombres en su propia tierra se viesen bajo la miserable servidumbre de tan pocos extranjeros. Entonces no era honorable, pues, ver que tan poquitos españoles, aquí en Honduras cuando mucho habrían habido, quizá para ese momento unos 700 españoles, ¿verdad? Y que 30.000 indígenas se dejaran dominar, pues no era realmente algo muy honorable. Se ofreció él de ser capitán y de ponerse a los mayores peligros, aseguró que si estaban unidos sería cierta la victoria para ellos y prometiendo de seguirle, unos por su voluntad, otros por temor, se comenzó la guerra y mataron a algunos castellanos que hallaron descuidados por la tierra.
Fueron diferentes campañas las que él va a realizar prácticamente para defender el territorio. Sigue contándonos Herrera. Su congregación fue en la Sierra de las Neblinas, en la lengua indígena Piraera, a donde está una gran población. Hay que recordar que aquí es español antiguo, así que hay muchas formas de hablar que parecen errores hoy en día. Cuyo señor era Entepica, él era el verdadero cacique, que muriendo este, pues se dividió en muchos pueblos, o sea, no quedó cacique. Una vez muerto Entepica, no llegó sucesor y por tanto todos los pueblos se distribuyeron. Aquí se concertó la guerra y nombraron por general al Empira. No era cacique, sino general, el cual muchas veces acometió a los castellanos, a los indios mexicanos y guatemaltecas que andaban con ellos, en los cuales hacía mucho daño y los suyos le recibían. Pero como eran tantos, no lo echaban de ver. Entonces, básicamente, él de alguna manera permanecía controlando la zona, como capitán de esa región. Había muchos principales que le seguían en esta guerra, unos contra su voluntad, porque no los tuviesen por cobardes, otros por respeto que tenían al Empira, otros hubo que le dijeron que dejase aquella guerra y que tomase más bien por amigos a los castellanos, pues a cabo había de perder, o sea, ya era una crónica de muerte anunciada al ver tanta desolación que el mismo Empira reconoce, bueno, que Copán le había reconocido, y había demasiados pueblos dominados, ¿verdad? Por los españoles. Aún así, él era tan animoso que jamás se mostró con flaqueza, no quiso dar oídos a los medios de paz que los castellanos le ofrecían, antes bien los tenían tan poco que desde su fuerte les decía muchas injurias. Se ubicaron básicamente en una región llamada Los Peñoles. Los Peñoles son estas zonas altas, montañas, colinas prácticamente, con grandes cantidades de piedra, como el caso de Coyucutena, ¿verdad? Y ahí se van a ubicar no solamente con Coyucutena, ¿verdad? Está el cerro Congolón, Gualapa, el cerro de Coyucutena, el cerro de Serquín, el del Broquel y Gualazapa. Son montañas altas, muy estratégicas las montañas que eligieron, porque se podía rodear toda la montaña y voltear a ver a todo el horizonte, ¿verdad? Se tenía una buena visibilidad. De hecho, en este video que vimos de producción de Balán, cuando el Empira va subiendo la montañita, cuando hay unas piedras, esa es la punta del Coyocutena. O sea que la firmaron exactamente en esa zona. Al final le rogaban al Empira que aceptase la paz y obedeciese al rey de Castilla, prometiendo tratarle bien, pero la respuesta que el Empira dio a los mensajeros fue terminar acabándoles de matar, ¿verdad? Porque no quería conocer otro señor, ni saber otra ley, ni otras costumbres de las que tenía. Así de orgulloso era el Empira. Al final, sobre el tema de la muerte del Empira, ¿cómo murió? Comúnmente en la escuela nos cuentan esta historia, ¿verdad? De Empira ahí, que siempre que parece que fuera, no sé por qué siempre le ponen dos inditos a la par del Empira, ¿verdad? Y no más. Porque siempre comúnmente ponen a dos como capitanes a la par del Empira, como tenientes. Eh, pues aparece este escenario donde llegan los españoles montados en caballo a brindarle obviamente siempre mensajes de paz, pero había la trama de preparar a un jinete en la parte trasera del caballo, en las ancas de atrás, para dispararle con un arcabuz, de tal manera que se pudieran sacar lo más que pudieran, de tal manera que no fallara en el disparo. Al final, esa fue la artimaña que según Antonio de Herrera se llegó a utilizar. Y dice que después de disparar, ¿verdad? Empira prácticamente cayó rodando por esas laderas y todos los demás se atemorizaron. Algunos de los indígenas, al ver la muerte de Empira, hombres quizá un poco valientes también y que no querían someterse al español, dice que también se tiraron al barranco, o sea que se barrancaron también por aquellas laderas y otros huyeron prácticamente a las montañas, se dispersaron al final. Así que esa es una de las primeras narraciones de la muerte de Empira que se puede constatar. Por otro lado, ¿verdad? Aquí está la narración un poquito de la batalla, pero lo vamos a leer el día de mañana. Mañana miraremos esa parte. Vamos al aula virtual a colocar el presente final y nos vemos el día de mañana, jóvenes. Que pasen excelente tarde. No hay contraseña. No, Bueno, Lick, gracias. ¿ok? Bye.